El astrónomo Carl Sagan le preguntó una vez al Dalai Lama qué haría si la ciencia moderna refutara uno de los principios más fundamentales del budismo tibetano, la reencarnación. El Dalai Lama respondió que si la ciencia pudiera refutar la reencarnación, el budismo tibetano abandonaría la reencarnación, pero será muy difícil refutar la reencarnación. Los científicos pueden enfrentar dificultades para refutar de manera concluyente la reencarnación. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre el tema? Y si no somos reencarnados, ¿qué nos sucede después de la muerte? Únase a nosotros en Beyond Today mientras discutimos el alma, la vida después de la muerte. En reencarnación, ¿volverás a vivir? Join our host, Darris McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Hay algún tipo de vida consciente e inmediata que continúe más allá de la tumba? ¿Vivimos de nuevo en otra forma? Científicos y teólogos han hecho que sus vidas funcionen para demostrar la validez de la reencarnación, la creencia de que cuando morimos, nuestras almas emigran a otro cuerpo o forma. El fallecido Dr. Ian Stevenson, fundador de la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia, fue probablemente el más destacado de estos científicos centrados en la reencarnación. Viajó por todo el mundo documentando el testimonio de niños pequeños que transmitieron vívidos relatos de una vida anterior. Tomemos el caso de Sam Taylor, un joven de Vermont que fue objetivo de uno de estos estudios. Cuando su padre estaba cambiando su pañal, el niño supuestamente le dijo: "Cuando tenía tu edad solía cambiar tus pañales". Y así comenzó una serie de declaraciones desconcertantes que incluían: "Solía ser grande, pero ahora estoy pequeño". ¿Y sabes qué? Cuando morimos, Dios nos permite volver otra vez. Sobre la base de estas supuestas declaraciones y otros incidentes extraños, el consenso general en la familia del joven Sam fue que él era la reencarnación de su abuelo paterno. Y para el doctor Stevenson y otros, la historia de Sam son evidencia científica de que la reencarnación no solo es posible, sino también probable. La ruta de la reencarnación, según muchas religiones, está determinada por una vida de buenas acciones, conduce a una vida futura mejorada, mientras que una vida de malas acciones conduce a una vida futura pobre. El propósito final de esta progresión es que el alma debe continuar progresando a niveles cada vez más altos hasta que se convierta en uno con el universo. Un sagrado texto hindú, el Bhagavad Gita, explica que cuando una persona se viste con ropa nueva, renunciando a las viejas, el alma acepta de manera similar nuevos cuerpos materiales, renunciando a los antiguos e inútiles. Si bien la reencarnación es un inquilino principal de las religiones orientales como el hinduismo y el budismo, no se limita solo a estas religiones. Tiene un lugar destacado en las religiones africanas, una característica central de las enseñanzas de muchos grandes filósofos antiguos, entre ellos Platón y Sócrates. Lo que muchos no se dan cuenta es que la doctrina de la reencarnación se está convirtiendo en una filosofía cada vez más popular. Según una encuesta de Harry, más de 1 de cada 4 estadounidenses cree que existió previamente como otra persona o en otra forma. Si bien muchos cristianos profesantes rechazan fácilmente la idea de la reencarnación, es probable que a estos mismos les interese saber que el concepto de reencarnación y las enseñanzas cristianas tradicionales sobre la vida después de la muerte son variaciones sobre el mismo tema. La idea fundamental de un alma inmortal es una creencia tanto en la reencarnación como en la vida eterna. La idea de que el alma es una entidad eterna, indestructible, incluso cuando el cuerpo físico es destruido. Ambas doctrinas sostienen que cuando una vida humana termina, el alma continúa existiendo de una forma u otra. Este concepto de un alma inmortal es ampliamente aceptado como un inquilino básico en prácticamente todas las religiones. Mientras que la reencarnación enseña que el alma renace en un nuevo cuerpo, el cristianismo convencional enseña que el alma vive eternamente en el cielo dependiendo de si el difunto aceptó a Cristo. Entonces, mientras que el destino del alma difiere de una religión a otra, el concepto de un alma inmortal indestructible sigue siendo el mismo. ¿Pero es el concepto de un alma inmortal consistente con las Escrituras?
La Biblia declara en términos claros e inequívocos que el alma es temporal, que es mortal. El relato de la creación se lee de esta manera: y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Hay algo interesante aquí. Adán, al darle el alma, se convirtió en un ser viviente. Adán era el tipo de arco para todos los futuros miembros de la raza humana, y él mismo era un alma. Dios continuó diciéndole a Adán que era posible que muriera. Él dijo: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Como leímos anteriormente, Adán y su alma eran lo mismo. Por lo tanto, si era posible que Adán muriera, era posible que su alma muriera. Esta verdad bíblica es esencial para entender la vida después de la muerte. El alma es el ser humano y el ser humano es el alma. El alma es realmente una palabra más para un ser vivo, uno capaz de morir. Para enfatizar este punto, Dios declara a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18 que dice que el alma que pecare morirá. El primer indicio de la idea de un alma inmortal en la Biblia es presentado mismo Satanás. ¿Conoces la historia? Eva acaba de decirle a la serpiente que Dios les ha prohibido comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no sea que mueran. Y la respuesta de Satanás es la primera mentira registrada en la Biblia y una de las más devastadoras. Él dice a Eva: seguramente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de él, tus ojos se abrirán y serás como Dios. Y desde esa fatídica mentira, la falsa idea de que seguramente no moriremos se ha aferrado a las creencias del hombre como un mal resfriado. La enseñanza de esta doctrina contradice el hecho fundamental de que solo Dios posee la inmortalidad, como el apóstol Pablo nos dice claramente en el libro de Primera de Timoteo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para refutar de manera concluyente la falsa idea de que los seres humanos de alguna manera tienen vida eterna en la forma de un alma inmortal, y lo hizo en términos muy claros e inequívocos. Es Dios quien tiene la inmortalidad. Decir que los seres humanos tienen un componente inmortal trivializa la divinidad misma de Dios y vuela en la cara misma de su amable plan para el hombre. Los seres humanos no tienen una inmortalidad inherente. Lo que sí tienen es la oportunidad en las condiciones que Dios ha establecido en su santa palabra. La vida eterna es un regalo de Dios que aún no ha distribuido a ningún ser humano excepto a uno, a Jesucristo resucitado. Entonces, ¿qué sucede en la muerte? ¿Vivirás en una vida posterior o volverás como otra persona u otra forma de vida? Como ya hemos visto, hay muchas ideas diferentes sobre el tema. Lo que la gente cree, lo que tú crees, encaja con la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, le ayudaremos con esa respuesta a esas preguntas. Tenemos un folleto gratuito que ofrecemos hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? En este folleto examinamos la evidencia y usted se sorprenderá de que la Biblia revele algunas verdades sorprendentes sobre el misterio de la vida más allá de la tumba. Este folleto le ayudará a comprender la verdad de su Biblia. Así que solicite su copia gratuita hoy de este folleto. Puede contactarnos para una copia en español en iduay.org o conectarse en línea en beyondtoday.tv. Ya es hora de que examines la verdad sobre lo que la Biblia realmente enseña sobre la vida después de la muerte. En este folleto gratuito, ¿qué sucede después de la muerte?, encontrará respuestas a las preguntas que ha tenido sobre la vida más allá de la tumba. ¿Es posible que lo que pensaste que era la verdad no es lo que Jesús realmente enseñó? Así que solicita tu copia gratuita hoy. Contáctenos en iduay.org o solicite su copia gratuita también disponible en español.
Sí, todavía importa. ¿Realmente importa tanto lo que uno cree acerca del alma? Por supuesto. Es importante porque la manera en que uno ve la naturaleza del alma determina cómo ve la muerte y cómo la muerte determina su interpretación del sacrificio más grande de todos, el sacrificio de Jesucristo. Los defensores de la inmortalidad del alma ven la muerte como algo positivo. Dicen que le permite al alma acceder a un estado superior de vida. Esto no podría contrarrestar más con lo que enseña la Biblia. Los filósofos antiguos veían la muerte como liberadora. Un teólogo, Oscar Coleman, escribió un resumen de la filosofía de Platón sobre este tema y escribió: la muerte es el gran amigo del alma. Y sin embargo, la Biblia describe la muerte como algo malo, en realidad un enemigo que será derrotado. De hecho, Jesucristo bajó a esta tierra para destruir la muerte a través de la muerte. En el libro de Hebreos se nos dice esto, en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte es el poder más fuerte del diablo, y cuando este poder sea quitado, el propósito de Dios para el hombre será completo. Pablo escribió en 1 Corintios 15:24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Jesucristo no enfrentó una muerte pacífica. A través de la crucifixión violenta y sangrienta inminente, Cristo declaró que su alma estaba sumamente triste, incluso hasta la muerte. En efecto, de nuevo en el libro de Hebreos, se nos dice que Jesús en los días de su carne ofreció oraciones, súplicas con gritos vehementes y lágrimas al que pudo salvarlo de la muerte. Obviamente, Jesús no esperaba su muerte, pero temía más que la insoportable forma en que se produciría. Se dio cuenta de que en el momento de su muerte dejaría de existir total y completamente. Por primera vez en toda la eternidad, Él estaría separado de su Padre, el que había existido desde antes de que comenzara el tiempo. Jesús como ser humano no tenía un alma inmortal. Si lo hiciera, nunca moriría. Y si Él nunca murió, no hay sacrificio por el pecado. Y si no hay sacrificio por el pecado, el cristianismo es un engaño vacío y sin sentido. Pero Jesús murió como se nos dice, como lo hizo su alma. Dejó de existir, tal como Él dejó de existir, como se nos dice en Isaías 53. Dios hizo del alma de Cristo una ofrenda por el pecado. Sin la muerte del alma de Cristo no podría haber una ofrenda por el pecado. Jesucristo tuvo que tener una confianza total y sin restricciones en la capacidad de su Padre y en su voluntad de restaurar su vida, porque una vez que perdió esta vida, se iría, y todos nosotros lo somos cuando morimos. La resurrección es un acto divino de creación. Es algo de la nada, está haciendo algo nuevo. Apocalipsis 21:5. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es la meta final del plan de Dios para la humanidad. La resurrección de Jesucristo fue el primer paso en el plan de Dios para hacer que todo sea nuevo. La doctrina del alma inmortal, la idea falsa de que ya tenemos vida eterna en nosotros, desprecia y abarata el sacrificio de Jesucristo. Sin un alma inmortal, nos vemos obligados a hacer la misma pregunta planteada por Job hace tantos miles de años. ¿Qué es esta? Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Esta es una pregunta para todas las edades. Es una que el hombre ha tratado de satisfacer con varias respuestas. Todo, desde la reencarnación hasta el cielo y el infierno, con innumerables variaciones. La respuesta simple a la pregunta de Job es: cada ser humano volverá a vivir después del final de su vida física. Sin embargo, no se reencarnará como una persona completamente diferente, sino que resucitará como nosotros mismos.
Nuestras identidades, nuestras experiencias de vida no se perderán en un gran vacío cósmico, sino que serán retenidos por Dios, serán devueltos con nuestra conciencia renovada. Mientras que cada ser humano resucitará, como nos dice el apóstol Pablo, esto no sucede de manera aleatoria, ocurrirá en un orden preciso. El primer resucitado es Jesucristo como los primeros frutos de los muertos, seguido por aquellos que son suyos. Estos son los hombres y mujeres que fueron los verdaderos cristianos. En otras palabras, los hombres y mujeres que pertenecen a Cristo. Un individuo que pertenece a Cristo es aquel que ha recibido el Espíritu de Dios. Pablo nos dice esto cuando escribe en Romanos 8:9. Pero no estás en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él no es suyo. Y otra vez, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una fórmula prescrita bíblicamente para obtener este espíritu que encontramos claramente explicada en Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, un verdadero cristiano es uno que está convencido de su estado pecaminoso, que es una violación de la ley eterna de Dios. Ellos realmente se arrepienten de este estado y son bautizados en el nombre de Cristo. Como resultado, reciben el Espíritu Santo, un don de Dios. Estos son como Cristo, un tipo de primicias. Serían los primeros seres humanos en obtener la inmortalidad. Pablo explicó esto de nuevo en 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Contrariamente al pensamiento cristiano tradicional, los hombres y mujeres de Dios no van al cielo cuando mueren. Dios nos dice claramente a dónde irán nuestros cuerpos físicos, nuestras almas. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Anteriormente hicimos referencia a la pregunta retórica de Job. Si un hombre muere, ¿vivirá de nuevo? Esperaré hasta que llegue mi cambio. El cambio al que habla Job es el mismo cambio explicado por el apóstol Pablo, donde lo mortal se cambia a la inmortalidad, intercambiando un cuerpo físico por uno espiritual. El segundo grupo que resucitará después del regreso de Cristo serán aquellos a quienes nunca se les abrieron los ojos al camino de Dios. No hay parcialidad con Dios. Todos tendrán un papel que desempeñar en el plan de Dios. Se nos dice que aquellos que elijan rebelarse contra Dios serán cenizas a los pies de los justos. Piénsalo, las cenizas no son un ser vivo. Estas almas habrían dejado de existir para siempre. Bueno, hay mucho más que discutir sobre este tema. A continuación hablaremos con el panel de Beyond Today, pero primero tengo una oferta especial para usted hoy. Es la revista Las Buenas Noticias. Esta revista contiene artículos importantes sobre cómo dar sentido a las confusas noticias mundiales. Le ayudará a comprender lo que la Biblia enseña acerca de las preguntas más importantes relacionadas con su vida, su matrimonio y su familia. ¿Por qué es importante tener una relación con su Dios? Le ayudará a comprender el asombroso plan del Creador para todos los hombres y para usted personalmente. Es por eso que necesita su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Así que contáctenos en edui.org para una copia en español. Puede visitarnos en la web en beyondtoday.tv y allí también puede ver docenas de programas de Beyond Today y nuestro comentario semanal de Beyond Today. Obtenga su suscripción gratuita ahora. Las Buenas Noticias no solo examina los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia, sino que también lo ayudará con su vida. Obtenga su suscripción gratuita en español.
Nos unimos a Steve Meyer, uno de nuestros compañeros anfitriones en el programa de Beyond Today, para poder abordar y llevar esto a otro nivel. Steve, ¿por qué la fascinación por la reencarnación entre tantas personas hoy en día, especialmente en el mundo occidental? Bueno, creo que de muchas maneras. El mundo occidental cree que estamos interesados en todo tipo de cosas. Estamos interesados en lo que se trata la vida. Queremos escuchar todas estas diferentes ideas, diferentes filosofías. Y creo que es porque estamos interesados en mantenernos vivos. Queremos saber qué pasa después de la muerte. Debe haber algo más que esta vida. Si la vida se acaba, ¿qué pasa después? Creo que hay un deseo que está incorporado en nosotros y que queremos que persevere. Creo que hay una autopreservación dentro de cada uno de nosotros que está incrustada y que debe haber algo más. Entonces, si mi vida no ha sido tan buena, tal vez pueda regresar como algo mejor. Si tengo una gran vida, bien, entonces queremos que continúe. Así que creo que ese tipo de concepto está en nuestras mentes. De modo que realmente existe este fuerte deseo de sondear y pensar que tiene que haber algo más que esta vida. Es como la vieja canción, ¿eso es todo lo que hay en la vida? Creo que en un sentido Dios creó eso para que tengamos ese anhelo de tener ese deseo de más, porque no tenemos inmortalidad, no vamos a reencarnar. La Biblia es muy clara al respecto, pero creo que Dios ha inculcado ese sentido, ese anhelo de ese deseo, el deseo de algo más, el deseo de vida eterna que solo puede suceder a través de Él. Sabes que investigas un tema como este, encuentras todo tipo de historias sobre lo que las personas piensan acerca de la reencarnación. Leí una historia de un individuo que pensó que era la reencarnación del presidente John Adams. Lo leí y pensé para mis adentros, sabes que la mayoría de las personas no escogen algún pobre o campesino de una edad pasada, escogen algún personaje famoso para reencarnarse. A ese chico que le gustaría ser alguien importante, nos gustaría ser una estrella o una celebridad. No sé cómo, eso figura en algunas de las otras ideas con respecto a la reencarnación. ¿Por qué el enemigo de la muerte es el hombre? Bueno, creo que incluso en esos pensamientos de los que hablamos en este momento, queremos seguir viviendo, queremos que la vida continúe. Dios quiere pasar la eternidad con nosotros y esta vida física no fue diseñada para ese propósito. Por lo que finalmente cuando morimos, la vida cesa. Eso es. Eclesiastés nos dice que cuando mueres, los muertos no saben nada. Y entonces es un enemigo porque es un alto. La vida se acabó y por eso demuestra que no somos inmortales. No somos inmortales, no estamos hechos para vivir para siempre. Por lo que este es solo un paso temporal. Sin embargo, es un paso en el plan de Dios. Y parte de ese plan es para que aprendamos a confiar en Él, su plan, su camino. Y necesitamos un sacrificio por el pecado. Y lo que merecemos es la muerte por nuestras acciones. Necesitamos el sacrificio de Cristo para pagar esos pecados. Así que tenemos que ser obedientes a Él. Tenemos que estar comprometidos con el estilo de vida de Dios, porque esa muerte es un enemigo que interrumpe esa oportunidad para la inmortalidad. He tenido que lidiar con este tema de la muerte en varios casos con personas, ya que la mayoría de las personas eventualmente lo encuentran en la vida y es muy triste y desgarrador tratar con él cuando golpea a tu familia, cuando golpea a la gente con la que estás cerca y tienes que ir a la casa del luto como la Biblia lo describe. ¿Qué es lo que crees que Dios quiere que entendamos acerca de la muerte? Como ministros, realizamos funerales y nos ocupamos de la muerte. Nos ocupamos de las familias que se enfrentan con la muerte. La muerte es una cosa triste, es un enemigo porque interrumpe las relaciones, interrumpe y detiene. Y parece que es el final de la vida, todo ha terminado. Así que, ¿cuál es el punto? Creo que lo que la gente desconoce es el hecho de que es parte del plan de Dios. Demuestra que la Biblia es verdadera. El alma que pecare, esa morirá. El individuo, la persona, el ser vivo que muere, está dejando la vida y por eso no se entiende el plan. Y por eso no entienden el plan. Entonces, la muerte es realmente una parte del plan de Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice que está destinado el hombre a morir una vez? Todos están destinados a morir una vez y luego está la esperanza de la resurrección. Y entonces es interesante cuando ves lo que dice la Biblia. Dice que la paga del pecado es la muerte. Pero por otro lado,
Cuando nos damos cuenta de que somos temporales y este es un paso en el plan de Dios, podemos esperar el momento en que resucitaremos, porque la muerte no es el final de la historia. La paga del pecado es la muerte, el don de Dios es la vida eterna. Así que hay un regalo que esperamos y la reencarnación ni siquiera lo explica. Entonces es realmente un paso necesario hacia la resurrección. Eso es correcto y es un paso en el plan, porque esperamos el regreso de Cristo, el momento en que podamos ser resucitados. ¿Acaso Pablo no cubre eso en el capítulo de la resurrección, 1 Corintios 15, donde habla sobre la analogía de la semilla que debe morir para transformarse en otro tipo de vida? Absolutamente. Cuando miras lo que dice en todo ese capítulo, qué increíble capítulo, 1 Corintios 15, que es un paso temporal en esta vida física. Y sin embargo, cuando Cristo regrese en la resurrección, este mundo estará en un caos. ¿Cuándo es la resurrección? Absolutamente, llegas al final de la historia. Llegamos al punto en que la humanidad, sin duda, no tiene control. No podemos resolver nuestros propios problemas y va a llevar a Jesucristo a intervenir cuando Él regrese. 1 Corintios 15 dice, en la última trompeta, Cristo descenderá del cielo y establecerá el reino de Dios. Y es cuando esto sucederá, es cuando la muerte, la resurrección tendrá lugar. Y los que son de Cristo resucitarán de la muerte. ¡Qué tiempo tan increíble! Y Apocalipsis 20 habla de ese momento. Reinaremos en la tierra con Jesucristo por 1000 años y veremos que la muerte comenzará a ser eliminada. Será un tiempo increíble. Así que la muerte es solo un paso en el tiempo de Dios. Esto realmente se abre a otro tema sobre las resurrecciones, porque como hemos tratado brevemente, hay diferentes resurrecciones, hay un plan y un proceso. Está bien, hay mucho en la historia, y es una historia increíble que nos ayuda a conocer nuestra fe, allí mismo en Dios, donde la necesitamos. El programa de hoy está llegando a su fin, pero eso no significa que sea tiempo de dejar de aprender. A lo largo de este episodio hicimos 2 ofertas diferentes de literatura. ¿Qué sucede después de la muerte? Este folleto gratuito, así como la revista Las Buenas Noticias, ahora ambas publicaciones contienen una gran cantidad de información que quería establecer. Ya sea que busque respuestas sobre la vida después de la muerte o la vida actual, estos son los materiales que necesita, disponibles totalmente en español en iduay.org o visite nuestro sitio web en beyondtoday.tv para solicitar o descargar su copia gratuita de estas publicaciones. No hay razón para esperar. El material es gratuito y vital para su comprensión de esta vida, así como la siguiente. Contáctenos en iduay.org. Un alma inmortal es el elemento clave en las ideas tanto de la reencarnación como de la vida posterior y el cielo o el infierno. Pero como hemos visto hoy, el alma es todo menos inmortal. Es tan temporal y fugaz como lo somos nosotros porque somos almas. ¿Qué pasa después de la muerte? La Biblia nos dice en términos muy claros, nada. Cuando un ser humano, un alma muere y es enterrada, es el equivalente a que el polvo se vuelva polvo. Toda conciencia cesa, como leemos en Salmo 146, versículo 4. Su aliento sale, vuelve a su tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero tampoco es la muerte el final. Cada ser humano tendrá la oportunidad de convertirse en un miembro inmortal de la familia de Dios. Es un futuro mucho más grande que una rueda sin fin de reencarnaciones o una eternidad en las nubes. Y todo está allí en su Biblia. Compruébelo usted mismo. Para Beyond Today, soy Derrish McNeely. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.